Y como cada semana, nada más que ahora queremos presumirles que estamos estrenando nuestro estudio, un lugar en donde estaremos trabajando no solamente con las entrevistas de cada semana, sino que estaremos haciendo diversos programas de producción. Ya lo verá usted, ya lo va a vivir, ya lo va a poder usted también pues tener para que podamos contactar y estar permanentemente dialogando. Pero por lo pronto, el día de hoy estamos de estreno, Sí, Dani. José, estamos estrenando este nuevo espacio, Zona Michoacán. Estamos creciendo gracias a su confianza, a su apoyo en esta nueva área de trabajo, además de oportunidad que es Zona Michoacán. Recuerde, tenemos nuestra página de noticias con información 24 horas del día, www.zonamichoacán.com, pero no nada más es eso. Estamos haciendo producción, estamos haciendo estos podcasts, estos programas. Empezamos con cada 8 días, Zona Michoacán, la entrevista, y que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero vamos a ir creciendo en programación para que estén también muy atentos a lo que se viene próximamente. Por lo pronto, bienvenidas y bienvenidos desde nuestro nuevo espacio, Zona Michoacán, y hoy con un programa muy sensible y muy interesante en la charla del día de hoy. Quienes están atravesando, José Luis, por algún divorcio, sea voluntario, sea complejo, complicado, número uno, quienes están atravesando también por el asunto de las pensiones alimenticias, que vaya, qué complejo es el tema, seguramente les va a interesar este programa el día de hoy. Sí, hoy vamos a platicar con el juez, licenciado Julio Carrizales. Él es titular del Juzgado Segundo Oral Familiar. Y muchos temas, la verdad muchos temas. Cómo entregar la patria potestad, a quién entregar la patria potestad, cómo responder ante las necesidades de atención a los menores, en el caso de conflicto, en el caso de divorcio. Todo este tema que llama poderosamente la atención y que, por cierto, este tema de los divorcios va en aumento, pues permitirá que podamos platicar ampliamente de lo que está pasando y de lo que se recibe en los juzgados de lo familiar. Bienvenidas y bienvenidos a Zona Michoacán, este espacio de charlas, estrenos de los programas, recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche. Y tal como lo anunciamos, ya está con nosotros y damos la bienvenida al juez, licenciado Julio Carrizales Torres. Él es titular del Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia. Bienvenido, licenciado. Qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, juez. Gracias por acompañarnos aquí en Zona Michoacán. Gracias por la invitación y pues gracias también para el auditorio. El tema que abordan ustedes, hay varios juzgados, creo que son 9 si no me equivoco, juzgados de lo familiar. Bueno, pues usted va como titular del Juzgado Segundo Oral Familiar. Cada vez hay más problemas en materia de divorcio, cada vez hay más divorcios, pareciera ser que va en incremento. ¿Cómo en este momento, cuál es la situación en términos generales? ¿Cómo la observa usted, juez? Bien, somos 9 juzgados familiares orales y uno especializado, un auxiliar, también en materia familiar. Este juzgado podemos hablar que es el 10º, pero más encaminado en casos de órdenes de protección o de violencia. También conoce divorcios cuando se maneja la violencia. El divorcio es un tema pues socialmente que ha afectado a familias y no va disminuyendo, se va incrementando, por el contrario. Tomamos en consideración que antes el Código Familiar establecía para este tipo de situaciones de divorcio acreditar ciertas causales. Ya tomando en consideración la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que va en contra del libre desarrollo de la personalidad, creo que es una situación de salud mental y salud social los divorcios. ¿Por qué? Porque pues, la familia ha sido un ente, una situación que se genera violencia familiar, ¿sí? Y más vale la separación a estar viviendo una vida de sometimientos por hombres o mujeres, en ambos casos. No ha disminuido, se ha incrementado. Ahora es un poco más fácil promover el divorcio.
porque basta la manifestación, basta que se le llame a la persona a la que se le está reclamando el divorcio para que se decrete en una audiencia, ¿sí? Entonces es una situación que va en incremento. Ya no hay causales. Ya no hay causales. Es únicamente con que una persona de la pareja, si uno desea divorciarse, lo puede hacer, sin que la otra parte quiera. Así es. Sin que vaya a la audiencia, simplemente... Bueno, hay requerimiento, hay un procedimiento. Se admite la demanda o la solicitud y en esa solicitud se deben de adjuntar un convenio, una propuesta de convenio. Si hay hijos menores de edad, Ahí sí. se incorporan lo que es los derechos y obligaciones de los menores de edad, guardia y custodia, convivencia, el régimen de convivencia para con el padre que no vaya a estar, el menor de edad o los menores de edad. Alimentos, una proporción de alimentos, una garantía, los bienes en caso de que haya bienes adquiridos dentro del matrimonio, la forma de administrarse, ¿sí? En caso de que se vayan a otorgar alimentos los cónyuges, también se tiene que establecer. Es un requisito sin el cual no va a tener la procedencia. ¿Por qué con tanta facilidad ahora se divorcian? Yo me quiero divorciar yo con usted y me divorcio a ella. Pues No, la salud pero mental viene no se ahí decía. precisamente cuando se cumple, se le manda a llamar a la persona a la que se le está requiriendo el divorcio. Ajá. Una vez que se le concede el término de 9 días para que comparezca a manifestar si está de acuerdo o si no está de acuerdo, como les dije, la jurisprudencia de la Corte dijo, basta la manifestación de una de las personas para que se decrete el divorcio. No hay necesidad de acreditar cuál es el motivo, la razón o la circunstancia Nada. por qué se quiere divorciar. Simplemente ya no estoy a gusto y hasta allí. Y no se le va a cuestionar. Si no comparece a contestar la persona o comparece a contestar, se le da vista a la parte que promovió para que manifieste lo correspondiente a lo que acaba de contestar la persona que fue requerida. Ahí es un proceso. Y ya se integra la relación procesal, esto es, se integra la contestación de la demanda, la vista, y se pasa a otra fase, que es la fase oral. En esta fase oral se señala una fecha para una audiencia preliminar. ¿Y si no va? Si no va, el código establece que estén o no estén las partes, la audiencia tiene verificativo y en este caso el divorcio se decreta en esa audiencia. Se da. Aunque no vaya. Aunque no vaya, Una de las partes. cualquiera de las dos. Y este convenio, el famoso convenio, No, es que pero- conozco a tantos que están estado de amigas, amigos cercanos que han pasado por el divorcio y está bien por el tema que acaba de decir juez, la salud mental de los hijos y de ellos y de la familia. Es mejor una separación, por las buenas o por las malas o como sea, pero es mejor es una separación. Entonces hay un famoso convenio. Ese famosísimo convenio, ¿quién lo tiene que hacer? Bien, de entrada en el divorcio es una propuesta, nada más. En este divorcio sin expresión de causa. Y lo tiene que hacer la parte que va a promover. Le llamamos la parte actora. Hay otro divorcio que se llama el divorcio voluntario, que es cuando ambos padres acuden y ese sí es un convenio en el que los dos pactan los derechos y las obligaciones que se contraen con el matrimonio y en relación a los hijos. Entonces, ahí sí. Cabe la posibilidad que en el ordinario, en el juicio ordinario, que es el de sin expresión de causa, la persona que contesta pueda hacer una contrapropuesta de ese convenio. Ok. Yo puedo estar de acuerdo con 2 cláusulas y puedo ampliar las otras 3. ¿Sí? Sí, sí, sí. En las que digo, bueno, a mí no me conviene o no me gusta el convenio, la cláusula de la guardia y custodia, que tú te lo dejes, te dejes a los niños, yo quiero tener a los niños bajo mi cuidado y hacer la contrapropuesta. En el caso de que coincidan padre y madre en la propuesta del convenio, yo estoy de acuerdo en que la mamá o el papá se quede con los niños bajo el cuidado, estoy de acuerdo en el régimen de convivencias, pues eso se puede sancionar, ¿sí? Porque no hay una controversia, no hay un conflicto. Sí, no, hay un convenio, pero en todo caso, cuando una de las partes no está de acuerdo, ahí interviene el juez. El juez interviene en la audiencia para una audiencia de juicio en la que se va a desarrollar, se van a deshogar los medios de prueba que cada una de las partes haya ofrecido para justificar que tiene mejor capacidad de crianza o de cuidado de los niños. Y el otro va a acreditar o va a desacreditar que no está en condiciones de la persona que propone que está bajo el cuidado de los hijos, que no está en condiciones de cuidarlo. Y la otra pues va a acreditar que él está en mejores condiciones. Y es que, ¿por qué? Porque luego terminan ya en conflicto, igual hasta pueden mentir.
¿no? Con tal de, pues, de fregarse o al exmarido o a la mujer. Y es un pleito terrible esto de los divorcios. Cuando no están de acuerdo. Cuando no están de acuerdo y que van los dos, ¿sabes qué? Pues ya está mal, mejor terminamos aquí por la buena y amigos como siempre, pero muy pocos logran eso, o sí hay muchos. Igual y no sé. El porcentaje sí es reducido, pero afortunadamente ya de 2005 para acá, que se ha dado difusión a los mecanismos alternos de solución de controversias, más familias, más parejas han entrado a estas conciliaciones. Digo, hablar del 100%, pues estamos hablando de un 40% que se puedan celebrar bajo convenios. Ah, mira. Y el otro 60% por cuestiones emocionales, cuestiones personales. Sí. Digo, orgullos, porque a final de cuentas son este tipo de situaciones que afectan a la familia, ¿no? O hasta venganzas también entre ellos. Juez, en un momento determinado, ¿qué es lo más importante? Apoyar a los hijos, que tengan ellos educación, que estén también con la persona adecuada, de acuerdo a lo que el juez determina, pero en un momento determinado, cuando hay problemas por cuestión de propiedad o cuestión del dinero, quién debe pagar, cómo deben pagar, creo que es un asunto muy importante. Sí es importante, sin embargo, los niños no van a ser moneda de cambio. ¿Sí? La obligación de los padres, en términos del Código Familiar, es en partes iguales. La contribución al cuidado de los hijos, de la alimentación, es el 50% de cada uno. Sin embargo, en estas ocasiones que menciona, cuando no le proporcionan los alimentos, luego viene una especie de defensa respecto de quien tiene el cuidado de los hijos. Pues entonces no vas a ver a los hijos, no vas a convivir con los hijos. Lo importante es que todos estos derechos de los menores de edad sean garantizados por el juez. Claro. Pero primero, los padres, que son los representantes legales originarios. Ellos tienen esta carga de corresponsabilidad parental, precisamente, y obligación en los términos de ley, moralmente y de ley. ¿Sí? Entonces, viene este tipo de situaciones, vienen apremios, vienen requerimientos, pues cumples, y con independencia de que no cumpla con la alimentación, el niño tiene el derecho de convivir. Es un derecho y es un deber. Claro. ¿Sí? ¿Consideran cuando llegan en este tema ya conflictivo que tiene que intervenir ustedes los jueces para determinar todo, desde horas en que se ven, si van al centro que tienen especializado de convivencia en el Poder Judicial, consideran también los tipos de violencia que hay para este tema de causales de divorcio? Violencia pues familiar, la violencia o esta famosa vicaria. Sí. Y yo te preguntaba hace un momento, juez, pero cuando la violencia es al revés, cuando la madre ejerce violencia sobre el padre utilizando a los hijos como como un argumento a su favor, pues para estar afectando al papá. ¿También ven eso? ¿Cómo se le llama? Bien, ¿Lo consideran ustedes también? A final de cuentas no puede llamarse violencia vicaria porque está establecido que para que el sujeto, la persona victimaria, debe de tener la calidad de varón, ¿sí? Y la víctima debe de ser mujer. En este caso todavía no tenemos acuñado un término para que sea contrario censo, ¿sí? Sí. Que la mujer utilice los hijos para coaccionar al padre por alguna situación. Sin embargo, pues no deja de tener el nombre y etiqueta de violencia, ¿sí? No importa quién la cometa, también ustedes la observan. Es violencia que se toma en consideración. El código nos establece los parámetros y requisitos que debemos de analizar para que se pueda dar bien una convivencia libre, una convivencia asistida o una convivencia que sea de manera gradual. Para ello, pues tenemos que realizar o recabar medios probatorios. En el caso de las violencias, pues el psicológico es una de las pruebas pertinentes para conocer las conductas del padre o de la madre que vaya a convivir. No es de decir, sabes que vas a convivir de manera libre cuando nos han argumentado hechos de violencia de manera sistemática. Esto es consecutiva. Además, hay que tomar en consideración que en el caso de la familia, la violencia se va dando de tracto sucesivo. Esto es día con día. Puede generarse una semana, puede dejarse esa semana, puede hacerse
y va cambiando. Entonces nosotros sí tomamos en cuenta lo que nos narran en la demanda o lo que nos narran en la contestación o en las vistas. ¿Sí? Y no nada más allí, porque como materia familiar en algunos asuntos es de litis abierta, esto es que pueden traer a colación otras situaciones, en este caso la violencia, pues se va a hacer de momento a momento. Y nosotros como jueces, juezas, tenemos la obligación de recabar medios de prueba de manera oficiosa para conocer si efectivamente existe esta situación de riesgo. ¿Qué elementos realizan, juez, para la patria potestad? Es decir, ¿qué argumentos ustedes toman en consideración? Bien, de entrada, para determinar la patria potestad exclusiva de un padre, es necesario que existan elementos de prueba suficiente para acreditar las causales. En este caso sí se acreditan causas de falta de responsabilidad de alguno de los padres. De manera general está el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, esto es, si por determinado tiempo no ha cumplido el padre o la madre obligada a proveer de los alimentos a los hijos, se va a tener que acreditar que efectivamente los dejó sin proporcionarles estos alimentos. Existe el abandono de los hijos, existe el incumplimiento de convivir con los hijos, esto es sin causa justificada, ¿sí? Existe también la violencia hacia los hijos, la violencia familiar. Está acuñado también el término de violencia o de alienación parental. Alienación parental. Alienación parental. ¿Cómo se define la alienación parental? La alienación parental, según Garmar, este psicólogo, establece que es colocar a un hijo en contra del otro padre. Esto es hacer manifestaciones que atenten contra la integridad, la honra del otro progenitor para que el menor de edad rechace al padre. Entonces, no deja de ser violencia. También es violencia. Sistemáticamente se va generando un ánimo de animadversión hacia la otra persona. Claro. Entonces el niño o la niña o el adolescente ya no quiere ver ni convivir con el padre por lo que se le ha mencionado, por lo que se le ha cultivado. Ya. Y otro asunto también muy sensible, que en la plática ha salido en varias ocasiones, las pensiones alimenticias. ¿Cómo la determina un juez? O sea, en base al salario, conozco por lo menos 2 casos que dejan al papá muerto de hambre. O sea, en serio. O sea, ¿cómo es posible que un juez determine esa pensión? O sea, ni siquiera para la renta, lo dejan al pobre hombre. O sea, ¿cómo en base a qué? Tampoco el hombre no siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Y siempre yo veo que a veces juzgan hacia cierto sentido. O sea, está bien que protejan a las mujeres, o sea, está bien, defiendo a la mujer, pero hay casos en los que sí no son tan justos con el tema de las pensiones. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Porque no se hacen operaciones aritméticas o matemáticas, esto es dividirles lo que se gana. Pero de entrada la legislación familiar establece, el Código Familiar de Michoacán establece no qué requisitos debemos de tomar, esto es qué pruebas. Sin embargo, el Código sí prevé que al momento de que se haga la solicitud de divorcio, la solicitud de petición de alimentos, tomando en cuenta que es un código y partimos de una buena fe, que existe la necesidad de garantizar estos alimentos, en base a la narrativa que tenemos, a los hechos que nos exponen, porque es uno de los requisitos que deben de cumplir con estas demandas, ¿sí? Que nos aporten esos elementos objetivos, que nos digan, ¿sabes qué? Él trabaja, no sé, en una institución pública, él es maestro. Entonces ya como parámetros del maestro ya tiene un salario fijo, establecido. Pero cuando no te dan elementos, el código dice, cuando no existan elementos para fijar la pensión alimenticia, y ese ya es potestad del juez, ¿sí? Es en base a salarios mínimos. El código dice en atención a unidades de medidas de actualización. Sí. Hay una jurisprudencia que dice que precisamente el salario es la base del sustento de familia, y lo hacemos en salarios mínimos. Actualmente está en 268 pesos con 70 centavos. Sin embargo, también hay que tomar en consideración que muchas de las personas no tienen un salario mínimo diario o lo ganan, es lo mínimo que pueden ganar. Si nos vamos a la publicación que se hace del Diario Oficial de la Federación año con año, se hace un tabulador de los oficios, profesiones, de a cuánto asciende
el monto a pagarse a las personas que desempeñen esas actividades, jornalero, albañil, comer. Entonces, tomamos en consideración lo que nos están mencionando, pero en el caso que no contemos con estos elementos, no vamos a fijar una pensión alimenticia de un salario mínimo diario. ¿Sí? Esto es 30 días de salario, son aproximadamente 8,600 pesos. Y suele suceder que a veces nos dicen, sí, él tiene ingresos económicos de 3,000 pesos semanales. Sí. Hacer la multiplicación, bueno, pero partimos de la buena fe de que puede ser que sí los gane. Otras veces decimos, bueno, fijamos 15 días de salario, lo que es la mitad de los 30 días. Son 4,000 pesos. Pero ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿Cuántos acreedores hay? Sí. Si es un solo hijo, si son 2 hijos, si son 3 hijos, la zona donde están viviendo. No es lo mismo fijar una pensión en una zona marginal que en una zona residencial. Y a veces estos elementos no nos los aportan al momento de presentar la demanda. Sí, pero en caso, por ejemplo, de que se cumpla cabalmente con la entrega del recurso, hay un convenio de pareja y durante todo el tiempo de separados, divorciados, se ha cumplido y de pronto llega un decreto, una autorización de un juez en donde tiene que dar otra cantidad igual que porque se ha incrementado el salario y ocurre que dejaron al padre de familia sin dinero, no tiene para comer, está trabajando nada más para entregar el recurso al único hijo que tienen y la madre trabaja pero ella no aporta nada. Es decir, ¿ahí qué pasa? ¿Por qué? Bueno, estos pactos que se celebran de manera cotidiana en la familia son pactos de manera tácita, algunos son de manera expresa, porque prácticamente en el desarrollo de la familia día a día, no te preocupes, yo cubro estas necesidades, que son la despensa cada 8 días, cada 15 días, y tú cubres los servicios, ¿sí? Estos acuerdos que mencionan. Cuando hay estos acuerdos, hay veces que no se hacen referencia en el escrito inicial. No, pero en los acuerdos es una determinación de juez. Sí, pero estos a veces no se hace mención en la demanda. Hay otras ocasiones que sí se desarrollan. ¿Sí? Sí. Periódicamente me venía dando 500 pesos a la semana para el hijo. Se toma como parámetro y en atención al principio de buena fe, bueno, si son 500 pesos a la semana, dependiendo de la zona donde esté. Y se hace precisamente ese juicio de ponderación. ¿Por qué? Porque son derechos alimentarios, es orden público. Tenemos ciertas características, entre ellas es la proporcionalidad. Esta proporcionalidad está a cuánto ascienden las necesidades de los hijos y a cuánto ascienden los ingresos del padre. Pero si no tenemos una constancia de a cuánto ascienden estos ingresos, pero nos hicieron esta narrativa que menciona, de que se pactó que periódicamente me va a dar 500, 600 pesos a la semana. Y se ha dado, puntualmente. Se ha dado, se toma en cuenta. Pero estos contextos que no nos hablan, que no nos mencionan, sino simplemente tengo derechos, y sí, basta la petición de la mamá en cuanto representante de los hijos. Acreditar que es hijo del deudor alimentario el que se le están reclamando. Hay que acreditar también la capacidad económica del que debe darlos. Y en el otro supuesto hay que acreditar la urgencia y la necesidad. Sin embargo, el mismo código establece que para niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas embarazadas, ¿sí?, o personas con alguna discapacidad, no se tenga que justificar que tienen esa necesidad de recibir los alimentos. Entonces, el parámetro se hace en base a lo que tenemos ahí. Y hay veces que efectivamente pueden ser 10 días de salario mínimo para cada menor de edad. Cuando son 3, ya es un salario mínimo diario, son 30, son 8,000. Pero si el deudor alimentario tiene como ingresos un salario mínimo diario, y ahí se queda con el 100%. Precisamente se le manda a llamar para que él informe. ¿Sí? Sí. Él acredite. Sí. Aquí tenemos que, antes estaba el principio en materia familiar del que afirma está obligado a probar, lo tenemos en materia civil. Sin embargo, en cuestión de alimentos se revierte la carga de la prueba. Esto es, si yo afirmo que requiero alimentos como madre para el menor de edad, el deudor tiene la obligación de justificar a cuánto ascienden las necesidades, no tanto decir no los necesita.
porque es menor de edad. Claro. Pero sí hay que acreditar a cuánto se ascienden esas percepciones, no ocultar lo que se gana. Y si la madre sí ni tiene buen trabajo, gana más que el papá. Se toma también en consideración, porque como les dije al inicio, ambos padres están obligados a cumplir con las obligaciones con los hijos. Claro, es que son ambos. En partes iguales. ¿Sí? Así supongo que debe ser. Pero hay veces que no nos informan que está trabajando la señora hasta que contesta el señor, claro. o viceversa. Claro. A veces el señor nos dice que él trabaja, en lo que trabaja, o nos dice, tengo empleos temporales. No quiere decir que sea el caso, porque luego viene la persona y contesta y dice, no, tiene fuente de empleo, es comerciante. Situaciones que no se pueden comprobar así con un medio probatorio. ¿Por qué? Porque son comerciantes informales. Entonces no tenemos mayores elementos. Si la parte que promueve aporta todos estos elementos, porque a final de cuentas son las personas que conocen directamente de la situación. Nosotros intervenimos precisamente para dirimir o resolver este conflicto. Son juicios largos, mientras tanto, pues las cosas se están dando, el padre te está pagando. Sí, son juicios hasta que el juicio sea resuelto. Pues son relativamente largos. Mientras tanto, ¿qué? Son relativamente largos. ¿Por qué? Porque requerimos de medios de prueba. Como les dije, hay veces que lo que se pide en la demanda es, primero, tuvimos una relación de pareja con el papá de mis hijos, ¿sí? Se acordó de que él me proporcionara los alimentos, yo me quedaba al cuidado de los hijos, ¿sí? Sé que tiene ingresos económicos porque trabaja en una constructora, trabaja en X parte, ¿sí? Y los niños tienen necesidad de requerir los alimentos. Son hechos, a grosso modo, muy escuetos, y como medios de prueba nada más te ofrezco el acta de nacimiento del hijo o la hija o los hijos, el acta de nacimiento de la madre o del padre y la presuncional legal y humana. Son todos estos medios de prueba. No nos aportan a lo mejor una prueba testimonial, ¿sí? Una prueba en trabajo social, que estas pruebas de trabajo social tenemos saturados los trabajadores sociales del Poder Judicial del Estado. ¿Por qué? Porque son los encargados de hacer la visita domiciliaria, conocer las condiciones sociales, culturales, económicas en las que se está desarrollando la familia. Bueno, ya prácticamente sería la mamá y los hijos. La mamá y los hijos, pero también el deudor, para conocer las condiciones en las que vive. Pero si el deudor, por ejemplo, pues, se queda en la calle porque lo sacan. Y es cuestión de analizar si se queda en la calle, si no tiene domicilio donde radicar, si renta el domicilio, a cuánto asciende la renta, los gastos que se generan con motivo de la vivienda, también se toma en consideración. Por eso hacemos uso de estos trabajadores sociales. Comentaba hace unos momentos, el Poder Judicial cuenta con aproximadamente 10 trabajadores sociales para los 10 juzgados. ¿Son las áreas facilitadoras estas? No, estos están en un departamento especial que se encargan de realizar las visitas de campo, conocer. Los facilitadores están en otra área, pero también deberían de tener más trabajadores sociales. Hay veces que hacemos uso, por decir, aquí en Morelia hacemos uso del DIF municipal o DIF estatal que nos apoyan con estos trabajadores sociales. ¿Por qué el apoyo? Porque es gratuito para las partes. ¿Sí? Claro. Hay veces que la parte actora solicita que se lleve a cabo el estudio socioeconómico. El código nos dice, si requieres una prueba pericial, tú nada más debes de cumplir con ciertos puntos a establecer. ¿Qué quieres conocer con este medio de prueba? ¿Sí? Descríbeme los puntos. Ya los jueces, las juezas, en este caso yo también como juzgador, tenemos una lista de peritos que publica el tribunal. Peritos en trabajo social, psicología, arquitectura, de todas las ramas. Y nosotros tenemos que designar un perito de los que estén ahí, a cargo y en cuenta de la parte que le ofrece. Muchas de las veces las personas que van o acuden para reclamar alimentos mencionan, no tengo recursos para cubrir un trabajador social que me va a cobrar 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos por honorarios. Entonces, hay precisamente la carga que tiene el tribunal, o la obligación del tribunal también es proveerle esta gratuidad en relación al trabajo social. Y sobre los deudores alimentarios, esos que pues nunca cumplieron con su responsabilidad, ¿qué pasa con ellos? ¿Van por la libre? No, ya no. Desde antes tampoco. Bueno, hay recursos, ¿no?
Actualmente y el año pasado se publicó un decreto respecto del registro de deudores nacionales alimentarios. En ese decreto se hacían modificaciones a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes. Se incorporaron ciertos artículos del 135, ter, cuarter, quinquis, sextis, para establecer este tipo de deudores alimentarios. A nivel nacional, el DIF se creó la plataforma en colaboración con todos los poderes judiciales de la República. Se creó precisamente este sistema de alimentación de deudores morosos. Estos deudores morosos deben de cumplir con ciertos requisitos, de eso, como mencionan, no se van por la libre, que tienen tiempo, que se han desobligado. Para ello deben de cumplir con una temporalidad, 90 días. Si en 90 días no han cubierto esta pensión, pese a requerimientos que se le están realizando, de entrada hay mecanismos. Uno, y la inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios, pero también hay requisitos que deben de cumplir. Necesitamos la clave única de registro poblacional, o CURP, con el acrónimo que le mencionamos, el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave, que esta es una parte que es muy compleja porque no todos cuentan con homoclave porque no están dadas de altas en Hacienda. Sin embargo, se busca y se platicó también en esa temporalidad con el DIF, no por parte de nosotros, sino por poderes judiciales, que era muy complicado recabar este tipo de información, la homoclave del RFC. Sin embargo, se le manda el RFC con las iniciales, la fecha de nacimiento, y con eso cumpliría. ¿Para qué? Para identificar al deudor moroso. Entre ellos está también otra medida de restringirle la salida del país, restringirle, expedirle el pasaporte. ¿Sí? Y recientemente, el 8 de marzo, se acaban de aprobar ciertas iniciativas por parte del gobernador, que aún no están publicadas, pero van encaminadas precisamente a estos deudores alimentarios. ¿Y hay quienes dejan de trabajar mejor para no aportar nada? Hay veces que sí se da el caso, pero también hay que acreditar que efectivamente esa fue la finalidad. Esa fue la finalidad. No, bueno. Por eso le digo, sí hay personas. Si hay mejor personas. Dejan de trabajar para no... Pero ello no cumplir. Implica que ya no tenga la responsabilidad de seguir cumpliendo. Se le va acumulando la responsabilidad. Es correcto. ¿Qué pasa? Se le van incrementando las deudas. ¿Y si tiene años de moroso? Se hace una cuantificación de todos estos montos que se van generando con motivo al incumplimiento. En materia familiar, el código establece que en caso de que no cumpla, se hace efectiva de manera forzosa. Esto es, se le requiere el pago, si no cumple, se le pueden embargar bienes que pueda tener a su nombre. Si es que tiene. Si es que los tiene. La última ratio, la última instancia sería materia penal, ¿sí? El delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, que es otra parte que también es un tema. ¿Llegaría a la cárcel? Llegaría a la cárcel. Pero ¿qué es lo que sucede cuando llega a cárcel? Hay una penalidad establecida para que se le pueda imponer, y si dice usted, no, pues yo ya dejé de trabajar, no voy a cumplir, llevo aquí 2 años en la cárcel, salgo, las pensiones siguen contando. Hasta que pague. Así es, por eso digo, son de tracto sucesiva, mes con mes se van acumulando. ¿Y qué puede pasar? Que otra vez se le sancione penalmente, ahora se le incremente la pena. ¿Sí? Entonces, es complicado cuando alguna persona se deslinda de responsabilidades, porque lo último que se tiene, y el derecho que tiene a salvo la otra parte, es denunciar penalmente. ¿Sí? Ya, y la obligación es hasta los 18 años. No necesariamente. La mayoría de edad no es un parámetro para dejar de cumplir con los alimentos. De facto, no. Deben de concurrir ciertas circunstancias. En el caso de que adquiera la mayoría de edad, pueda darse el caso que ya no está estudiando, ¿sí? Que dejó de estudiar y se metió a trabajar. Muchas de las situaciones dicen, es que no me gusta la escuela. Bueno, otra de las situaciones puede decir, es que no estudié porque enfermé. Es una causa justificable, ¿sí? O sea, la mayoría de edad no es un determinante para dejar Pero tiene que estar estudiando. Así es. Un hijo discapacitado es toda la vida. Es la obligación de los padres. Ahí no, como les dije, esa es una presunción juris tanto. Esto es, no necesita acreditar que no necesita la persona con discapacidad. Estos grupos vulnerables no necesitan acreditar. Claro. De entrada, basta la manifestación, soy una persona con discapacidad, requiero alimentos de mi mamá o de mi papá.
y se le fijan los alimentos. Oh, qué interesante. Al inicio de la entrevista, juez, nos decías que han aumentado los casos de divorcio. ¿Hay un estimativo, un aproximado en Michoacán cuánto ha aumentado en años recientes? A ver, no tengo la nota, el porcentaje del incremento. Recientemente se acaba de publicar en el mes anterior con el informe anual de labores del presidente del tribunal. Pero sí, cada año va y al alza. se hace el incremento del alza de los procedimientos familiares, aproximadamente 23,000 asuntos a nivel estado. De esos 23,000, aproximadamente un 30% son divorcios. Y no nada más divorcios en los que implique únicamente disolver ese vínculo matrimonial, sino son divorcios en los que se resuelven también cuestiones, derechos y obligaciones contraídos con el matrimonio o con la filiación del respecto a los hijos. Esto es, me explico, la señora o el señor, el esposo o la esposa tiene el derecho a reclamar, en el caso de que lo considere, una pensión alimenticia compensatoria o asistencial. Esto es una pensión alimenticia en el que, por el desequilibrio que hubo en el matrimonio de no poder obtener alguna fuente de empleo, tenga la necesidad de que subsista sus alimentos por parte del deudor, ¿sí? Por parte del otro cónyuge. Sí. O bien reclamar los bienes que se adquirieron en el matrimonio como una indemnización, también por no haber podido adquirir bienes. Y estos supuestos son haber contraído un matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, haberse dedicado a las labores del hogar, o bien que se hayan adquirido bienes y que estos bienes sean menores a los de la parte contraria. Si no hay familia, nada más son los dos. Nada más son los dos. Es más fácil. Podríamos hablar que es más rápido. Rápido, no más fácil. No más fácil, porque deben de cumplir con los procedimientos, es la seguridad jurídica que se les da, porque, pues dijera yo, en el caso de Nuevo León, donde se suscitó esta tesis, esta jurisprudencia, que en el caso de que la persona demandada no acudiera a dar contestación a la solicitud de divorcio, mediante un proveído, un acuerdo, se decretaba el divorcio. ¿Sí? En el caso de Nuevo León tiene establecido en la legislación, precisamente. Nosotros no tenemos establecido que en el caso de que no conteste, se decrete el divorcio por un acuerdo. Es necesario mandarlo llamar para que manifieste. Comentábamos, y si no quiero, tampoco otra cosa. No puedo decir tú quedas divorciado y tú quedas casado, porque no es lo correcto. Aquí en el caso el código establece cuando en estos supuestos la contestación, si no hay contestación, se analiza el emplazamiento, que es el llamamiento que se le hace a la persona. Si cumple con estos requisitos legales, esto es que efectivamente se haya emplazado a la persona que es. El juez en la audiencia preliminar señala una fecha por una audiencia preliminar, habla de 5 a 10 días, dependiendo del caso. En el caso de que no haya hijos, no haya bienes que se estén reclamando, no haya alimentos entre cónyuges, en esa audiencia se decreta el divorcio. Rapidísimo. Rápido. Así es. Y estabas refiriéndote a los casos cuando hay en el matrimonio, se hacen de propiedades, etcétera. Todo a nombre del tutor, del padre de familia, y nada a nombre de la mujer. ¿Ahí qué pasa? Bien, les digo, el código establece, ¿no? Cuando sean adquiridos durante el matrimonio, pues el otro cónyuge tiene el derecho también a estos bienes, siempre y cuando se haya dedicado a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, preponderantemente. Claro. ¿Sí? Pero también tenemos otros supuestos. Normalmente en la sociedad mexicana la madre es la encargada del cuidado de los hijos. Siempre. Normalmente. ¿Sí? Ya los tiempos han estado cambiando, ya hay padres que se dedican también a esta situación del cuidado de los hijos. Pero hay una doble jornada porque está invisibilizado el trabajo de casa, el trabajo doméstico, ¿no? Completamente. Pero cuando es así, pues tiene también derechos aunque haya trabajado, porque hacen una jornada de trabajo de 9 a 3 o de 9 a 5 y al salir de su trabajo hay que llegar a preparar a los hijos, alimentos, a la comida, limpieza, todo lo que te implica. Cena. Si en el sentido común digáramos, bueno, hombre y mujer son iguales y tienen las mismas responsabilidades, socialmente lo hemos visto que no ha sido así, ¿verdad? Claro. Entonces, esa contribución al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar,
es precisamente lo que le da el derecho para reclamar estos bienes, siempre y cuando haya un desequilibrio. Como mencionas, todo a nombre de él. Y nada a nombre de la señora. Nada, no. Pero tiene que ser durante el matrimonio. Porque luego puede ser durante el matrimonio, pero fue una donación que se le hizo la mamá. No, sí, exacto, durante el matrimonio. Pero durante este matrimonio, siempre y cuando hayan contraído matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, o bien se establezca un concubinato o una relación de hecho. Y entonces el juez determina. En porcentaje puede ser hasta el 50% de los bienes. ¿Qué elementos tomamos en consideración? Bueno, ¿qué medios probatorios requerimos? Que efectivamente se hayan adquirido los bienes durante el matrimonio, ¿sí? Las escrituras públicas, cómo se adquirieron. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el hombre o la mujer que se quedan en el hogar realizan una función de administrar, pues digo, los bienes y los ingresos. Claro. Porque hay que comprar la despensa, hay que distribuir las comidas de la semana, como mencionaba, hay que llegar a preparar la comida. Entonces, ¿cuánto se va a gastar si tenemos un crédito hipotecario, si tenemos un crédito automotriz, un crédito por personal? Claro. ¿Por qué? Porque va destinado a la familia. Entonces, sí se toman en cuenta, pero sí se requieren elementos de prueba probatorios, para acreditar que efectivamente es. Y mi última pregunta, ¿se divorcian en este momento más jóvenes que adultos? Pues ya los adultos, partiendo de los 18 años que adquirieron el matrimonio, porque ya está prohibido el matrimonio entre menores de edad, sí hay un índice de 22, 25 a personas mayores a los 30, 40 años. Sí hay situaciones, digo, y es asombroso porque, digámoslo, yo en lo personal, con 48 años de edad, y dice, bueno, este tiene 25 y ya se está divorciando y duró 5 años casado. Entonces, son jóvenes, no aguantar a nuevas generaciones. Hay veces que no duran 5 años, hay veces que duran 1 año, 6 meses. Entonces, sí es más el índice. Entre los jóvenes. Entre jóvenes. Los adultos somos más aguantadores. Todavía es menos el porcentaje que pudiéramos hablar. Bueno, una vida de matrimonio de 20, 30 años, son muy pocos los que se ven en los divorcios. Claro. Muchas de las veces no se demanda el divorcio. Simplemente hay separaciones de facto y cada quien hace su vida en común. Sin separarse. Sin divorciarse legalmente. Sin divorciarse. Claro. Sí. Más Digo, sencillo. pero como les decía, es sano porque hay veces que las familias ya no pueden estar en armonía. Claro. Que es lo que se busca, ¿no? Ya no tenemos la epístola de Melchor Ocampo, que es precisamente el matrimonio, la base de la familia. Sigue siendo base de la familia sigue siendo la base de la sociedad. Pero en el caso de permanecer en el mismo domicilio con problemas de violencia, pues podemos salvar alguna situación de riesgo. En este caso vemos el índice de feminicidios, ¿no? Sí, exacto. Entonces son otros delitos que se prevén con la justicia familiar. Finalmente, igual de mi parte se nos está comiendo un poco el tiempo, acabas de hablar de estos temas, ¿no? Cuando ya hay violencia, las órdenes de protección, ¿también las emiten ustedes? Sí, les comentaba, el juzgado décimo de la víctima. En el caso del juzgado auxiliar para la justicia, en este caso de casos de violencia contra la mujer, tienen en compañía de agencias del Ministerio Público, ya integran ahí una especie de carpeta de investigación, transmiten o pasan a la juez y otorga las medidas. ¿Qué parámetros? Bueno, tomamos en cuenta situaciones de riesgo, riesgos que se puedan materializar, ¿sí? Un riesgo concreto, aunque no tengamos mayores elementos, porque basta la manifestación de la víctima para nosotros poder conceder. En los casos de divorcio, el artículo 260 establece ciertas medidas, entre ellas es la restricción, ¿sí?, de acercamiento, el domicilio, el lugar donde trabaje, la familia, pero también el mismo código establece, en el caso de violencia familiar, cuando a algún juez se le hace el conocimiento, debe de actuar de manera oficiosa.
Porque esta orden de protección es precisamente garantizar, es proteger, ¿sí? Te protejo para evitar una situación, es prever. Claro. Sin embargo, hay veces que se abusa de este formalismo, de decir bajo protesta, bajo protesta, decir verdad, soy víctima de violencia física, psicológica, pero no nos desarrollan algún aspecto que podamos tomar en cuenta. Esta argumentación es importante, ¿por qué? Porque son factores que tomamos en cuenta, porque el estándar de prueba es mínimo. Nosotros debemos de actuar, no vamos a prejuzgar si existió o no existió. Vamos a prever, ¿sí? Que exista o que se continúe dando. No se atenta contra el derecho de audiencia, porque la misma Corte ha establecido. Basta una situación de riesgo que se pueda materializar en apariencia del buen derecho. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Bueno, tan bonitos que se veían enamorados y tan odiosos que terminan en las parejas algunas. Desafortunadamente a veces son una cara en el noviazgo. Se cambia todo. Y en el matrimonio es diferente. Sí. Es lo mismo, ¿verdad? No, y lo vimos en la pandemia. Claro. Todos aquellos que vivimos una situación de permanencia en el domicilio 24/24. Qué locura, ¿verdad? Mayormente pasamos la mitad del tiempo en el trabajo. Sí. Y la otra mitad, o no la otra mitad, en la casa. No, pues, ¿dónde te y pongo, eso ayuda, fíjate. ¿dónde te muchísimo. pongo jarroncito? No le encuentran lugar. No, y es lo que ayuda Pero a las parejas ese es, cuando no están todo el tiempo juntos. Claro, y esa es la Ayuda a las parte relaciones. de llegar a un punto de acuerdo. Claro. No se trata de estirar la cuerda más para acá, pero tampoco se trata de descobijar al otro. Y eso lo evidencia, por ejemplo, si alguien se jubila y va a su casa, Ándale. pues ya no sabes ni dónde ponerte, También. ni qué hacer. Requerimos de salud mental ¿Qué también. cosa? Ándale, ese tema. Requerimos Sí. del lugarcito. donde Un espacio. ¿no? Un espacio. hombre. Y se vayan a la calle todo el día, ya que regresen a la noche. Digo, necesitamos hacer Pero, conciencia. pero es que es cierto, ¿eh? Sí, es claro. cierto. Y bueno, también esto forma parte de la interrelación interpersonal de parejas. Así es. Y necesitamos tener la conciencia de que efectivamente, si el hombre o la mujer se dedicaron a las labores del hogar, hay que ser conscientes Sí. que son necesidades. Ujú. Porque yo solo no pude haber llegado a casa y tener el plato de comida servido o la comida preparada. Y el cuidado de los hijos. Al cuidado de los Y nos hijos. metemos una friega. Ya De luego haré un programa de eso. Ese es otro tema de 5 programas, José. Sí, la verdad, este es un tema doble, que se... es doble el trabajo de la mujer, esto hay que decirlo. Sí. Trabaja en la casa y trabaja luego a nivel profesional. Y nosotros pues, trabajamos Muy a gusto, también. conchudos. Bueno, Pero No, esa es la imagen que hemos tenido socialmente. El hombre es proveedor Es y la proveedor. mujer Claro. es dedicada al hogar. sí. Bueno, ya tenemos tiempos actuales. Sí, fue Hay cambiando. que Hombres cambiar eso. hombres y mujeres, las familias han cambiado, Sí, es cierto. colaboran y contribuyen. No dicen, ay, gracias por ayudarme a las quehaceres del hogar. Oye, ¿cuál gracias por ayudarme? No. Es una obligación que tenemos ambos. Entonces, esa conciencia que debemos de hacer como personas, como ciudadanos. Claro. Pero fíjate que en ese tema ya finalmente tiene que pasar 150 años. Estaba leyendo para un estudio para Sí. cambiar completamente o erradicar lo que es el trabajo doméstico, erradicar lo que es exclusivamente de las mujeres, que se ha compartido, o de los hombres. 150 años tendrá que pasar en México para lograr ese equilibrio en temas de trabajo doméstico. ¿Pero quién establece eso, Dani? Sí, pues nota que nos compartió Yesenia no hace mucho. 150 Ahora con el años. tema de No nos la- tocará verlo, pero Nos tocará vamos, verlo. del vamos Día haciendo el Internacional de la cambio. Mujer. Vamos haciendo el cambio. De hecho, está haciendo el cambio. Sí, ¿Sí? ya nos tocará vivirlo, pero paulatinamente. pues ahí a las generaciones que vienen, ojalá que sí. Pues bueno, Bueno. qué interesante la Licenciado entrevista. Julio pues. Carrizales Torres, qué agradable y muy aleccionadora la información. No, pues gracias por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes Muchas gracias. Pues. y esperando también que la auditoría haya disfrutado de la charla. Sí, aparte Pues nos claro. aporta mucho y con muchos Sí. datos y elementos muy interesantes para quienes quieran divorciar, ya saben lo que les espera. Así que muchas gracias. Pues. Bien, gracias. Nos Muchas vamos, gracias. Luis. Vámonos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de Zona Michoacán. En esta charlas, estrenos de entrevistas los miércoles a las 8 de la noche, pero vienen más podcasts, tendremos más programación en breve. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir?
Hombre y mujer merecen un respeto y merecen un trabajo conjunto y merecen llegar a acuerdos. Hombre, tan bonito es ponerse de acuerdo y en santa paz. Gracias.